Nos referimos a la Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. Ahora, si nosotros contamos también aquí con la prueba de oxidasa, haremos la prueba de oxidasa también después de que tenemos nuestro TCI. A partir del TCI haremos la prueba de oxidasa, que para las enterobacterias es negativa, pero en cambio para la pseudomonas es oxidasa positiva. Es una diferencia, oxidasa positiva. Entre pseudomonas y enterobacterias hay diferencias. Una de las principales diferencias es en cuanto al TCI. Hemos dicho que es la fermentación de carbohidratos. La Pseudomonas aeruginosa no fermenta carbohidratos. La Pseudomonas aeruginosa no fermenta glucosa, no fermenta lactosa, no produce gas, no produce ácido sulfídrico, la Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, la preoxidasa es otra diferencia en cuanto al crecimiento en un ambiente. Las enterobacterias son anaerobios facultativos, mientras que la Pseudomonas aeruginosa es aerobio estricto. Es un ambiente donde existe abundante oxígeno, es aerobio estricto. Zárate les ha comentado acerca de todo lo referente a lo que son los datos que se tienen que tener en cuenta para poder diagnosticar una infección de vías urinarias. Nosotros lo podríamos resumir así. Sintomatología más leucocituria y más bacteriuria generalmente, si se tienen estos tres parámetros, lo que es sintomatología más leucocituria y más bacteriuria, la probabilidad de que esté frente a una infección del tracto urinario o una infección de vías urinarias equivale a un 90 a un 100%. Esto ya está demostrado. Esto ya se ha trabajado en base a diferentes estudios científicos que han realizado los especialistas. Entonces, si nosotros estamos frente a un paciente que ustedes están manejando, que presenta clínica, ustedes saben que siempre la base en atención primaria de la salud, la base siempre va a ser la anamnesis y la exploración física. Con la anamnesis ustedes van a poder encontrar y van a poder ustedes examinar a su paciente y van a hacerle todas las preguntas necesarias al respecto. Y de ahí ustedes van a descubrir ya directamente qué es lo que va a presentar el paciente. Si hacia este anamnesis y exploración física, ustedes van ya a la parte de laboratorio, en el cual un resultado de un examen completo de orina con un sedimento en el cual refleja la presencia de leucocitos, o sea, la presencia de componente inflamatorio abundante, y a ese componente inflamatorio se asocia la presencia de grandes cantidades de microorganismos. Entonces, en resumen, ustedes están frente a un diagnóstico aproximadamente en un 90, y por qué no decirlo a un 100%, de que están ustedes frente a un paciente con una infección a nivel de vías urinarias. Entonces, la clínica, ya el doctor ya les ha explicado detalladamente, se ha explayado totalmente. Yo voy a referirme a la parte de lo que es el urocultivo. Y nosotros, la parte del urocultivo es la parte complementaria para el diagnóstico microbiológico. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos o tres parámetros fundamentales ahí. El diagnóstico microbiológico, que les había dicho, se basa en lo que es la sintomatología, el examen microscópico y lo que es el cultivo. Sintomatología, examen microscópico y el cultivo. En lo que respecta al cultivo o el urocultivo, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la toma de muestras. Ya el rector también les ha hablado acerca de las diferentes formas y métodos que hay sobre la toma de muestras. La más frecuente y la que comúnmente nosotros trabajamos o utilizamos a nivel de laboratorio es el manejar un frasco de boca ancha.
lógicamente estamos hablando ya de pacientes pediátricos o pacientes adultos, ¿correcto? Pero si estamos frente a un paciente, a un neonato, entonces ahí sí, fundamentalmente la toma de muestra va a ser con bolsas colectoras de orina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuidado aquí en el manejo de la toma de muestra o en la indicación cómo deben tomarse la muestra? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar acá? Si es un paciente neonato, la bolsa colectora de orina no debe estar puesta más de 30 minutos. No debe estar puesta o colocada en los genitales del neonato más de 30 minutos. ¿Por qué? Principalmente por el tiempo de generación que tienen estas enterobacterias, el tiempo de generación. ¿Qué significa tiempo de generación? Significa la capacidad que tienen ellos para poder multiplicarse. De tal forma, porque ustedes saben que las enterobacterias, específicamente vamos hablando de una representante, la Escherichia coli, ¿cuál es el tiempo de generación que tiene Escherichia coli? ¿Cada cuántos minutos se reproduce? Cada 20 minutos, ¿correcto? Cada 20 minutos. Y además, si a esto nosotros le sumamos que a nivel de la uretra, en el primer tercio, existe una flora colónica residente. En otras palabras, existe una microbiota, que está formada por enterobacterias, formada por cocos, enterococos, etc. Por esa razón es que cuando se va a tomar la muestra, otra de las indicaciones que se da es que siempre se tome a chorro medio. Siempre a chorro medio. Para evitar la contaminación y lógicamente para poder evitar dar resultados falsos positivos. Si nosotros tenemos un sedimento, vamos entrando aquí a la parte del sedimento, solamente para comentar, luego seguimos el protocolo. Nosotros tenemos un sedimento donde me dice aquí leucocitos abundantes. El laboratorio me responde así: leucocitos abundantes, piocitos 3 cruces, células epiteliales escasas, muratos amorfos, una cruz, flora bacteriana abundante. Flora bacteriana abundante. Pero hay un dato adicional. Ese dato adicional ustedes lo pueden manejar directamente. Ya el doctor Zárate les ha comentado acerca del uso de estas tiras reactivas. En la parte ya netamente clínica que ustedes van a manejar como futuros médicos, lo que ustedes van a manejar es la parte clínica. Entonces muchas veces cuando ustedes no van a tener un laboratorio que les pueda dar la parte microscópica, para establecer un diagnóstico a priori ustedes pueden tomar como base fundamental 2 aspectos. 1, la parte microscópica, y 2, la parte bioquímica, ¿correcto? La parte bioquímica. Pero si ustedes no tienen la parte microscópica, con la parte bioquímica ya pueden ustedes más o menos a priori poder orientar la sintomatología con el diagnóstico ayudados con esta parte bioquímica. Por ejemplo, ustedes sin tomar en cuenta, ojo, sin tomar en cuenta el sedimento, no lo vamos a tomar en cuenta el sedimento por el momento. Ustedes van a tener, van a colocar, el paciente llega al laboratorio lógicamente con una sintomatología de una ITU, de una infección de vías urinarias, coloca su tira reactiva y van a tener, aparte de los demás parámetros, pH 8. ¿Vendría a ser? Ácido alcalino. Alcalino. Proteínas, una cruz. Sangre, 3 cruces. ¿Correcto? Nitritos, positivo. Con estos datos que ustedes obtienen ya haciendo uso solamente de estas tiras reactivas, ustedes más o menos pueden orientar su diagnóstico a que el agente probable causante de esa infección o de esa sintomatología vendría a ser una enterobacteria, correcto, una enterobacteria. Pero pueden ir un poco más, Por el pH, exactamente. Por este pH pueden ustedes ir un poco más.
pH alcalino. ¿Quién alcaliniza el medio? El que alcaliniza el medio es un germen del género Proteus. No especificamos si estamos frente a un Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus pecneri, etcétera, etcétera. No especificamos, solamente nosotros podemos ya a priori más o menos decir que estamos frente a un microorganismo del género Proteus con estas características. Antiguamente nosotros, bueno, no antiguamente sino todavía en algunos laboratorios, en algunos laboratorios todavía que no se puede, muchas veces los insumos o los recursos económicos no dan para poder comprar tiras reactivas, y algunos también colegas que tienen a veces ellos contradicción con el uso de estas tiras reactivas, porque según ellos dicen que pueden inducir a dar errores en el momento de la lectura, en otras palabras, a dar lecturas falsas, positivas. Realizan los exámenes con los reactivos comúnmente, por ejemplo, para hacer sangre, para determinar las microhematurias, trabajan en lugar de la tira reactiva, aquí trabajan con la prueba de Teven en sangre. Para hacer proteínas igual, para hacer azúcares, reductores, trabajan con Felling. Entonces, pero ya la ciencia avanza y uno generalmente lo que tiene es que ahorrar es el tiempo. Lo que tiene uno que ahorrar es tiempo. Por esa razón es que estas tiras a nosotros nos saca de mucho apuro cuando podemos trabajar muestras en grandes cantidades. Entonces, con estos parámetros nosotros nos orientamos directamente más nuestro diagnóstico en base a la sintomatología y en base a este examen bioquímico. ¿Okay? Este examen bioquímico es un examen bioquímico, diríamos, cualitativo. Algunos lo consideran semi-cuantitativo porque acá da concentraciones. ¿Okay? Algunos lo consideran semi-cuantitativos porque aquí dan algunas concentraciones. Pero de todas maneras lo tomamos como referencia para poder determinar. Bien. ¿Qué sucedería si nosotros estamos frente a unos resultados similares como el anterior? Leucocitos abundantes, ¿sí? Piocitos también, 3 cruces, células epiteliales escasas, uratos amorfos, una cruz. No se observa flora bacteriana. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la sospecha? Que haya hecho uso de antibióticos. 1, 2. Segundo lugar, una TBC renal. TBC renal. Ya le dijo el doctor, casi una TBC renal. Y en tercer lugar, generalmente esto se da cuando no hay. Por eso es que aquí viene la otra salida, ¿no? Lo que nosotros normalmente utilizamos como parte del protocolo de manejo es la coloración de grano. Pero cuando no se indica en la sospecha clínica, también hay que hacer una coloración de grano, porque es básica y fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma que nosotros podemos manejar. Bien, continuando. Sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase, que se va a hacer el día de hoy. Sí. Por eso que no insisto más en ello. Vamos a hablar. Bien. Una vez obtenida la muestra, a ver, escuchar. Obtenida la muestra, nosotros vamos a centrifugar 5 mililitros de orina en tubos de 13 por 100. Vamos a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Nosotros vamos a centrifugar, ¿correcto?